Bueno, vamos a continuar, por favor. Yo creo que el resto ya se va a ir incorporando. Entonces, eh, he tratado de ser lo más explícita posible para que se entienda este tema de las concepciones de la argumentación jurídica, que es importante, importantísimo saber identificarlas para que puedan, para que se pueda, pues, primero discernir qué es un caso fácil, qué es un caso difícil, y también entender si el razonamiento, si la fundamentación de una autoridad judicial es constitucionalmente válida. Se van a dar cuenta y en la práctica que aplicando estas técnicas puedan muchas veces, al momento de apelar las resoluciones de la autoridad judicial, es un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, la resolución emitida por la autoridad judicial es contraria a su pretensión, pese a que ustedes como abogados han demostrado con elementos jurídicos y fácticos o elementos probatorios que su pretensión debería ser eh, considerada por la autoridad judicial para emitir un fallo a favor de ustedes, ya sean demandantes o demandados, eh, pues con estas herramientas pueden escudriñar una resolución de la autoridad judicial y saber si la misma es, ha dado ha emitido las razones válidas para su decisión, se ha justificado su razonamiento. Eh, bueno, la concepción pragmática es algo ya más dialéctico, como les decía, no supone un diálogo, un contradiálogo entre diferentes actores o de una parte ante la autoridad judicial la explicación, es algo ya más dinámico. Puede ser aplicable tanto, o sea, puede ser aplicable tanto en casos fáciles o difíciles. Simplemente hace mención a las herramientas de persuasión, a convencer a las partes procesales, a terceros, a la autoridad judicial, para que los mismos tengan un convencimiento de lo que se está manifestando. En eso consiste la concepción pragmática, no basándose no basándose tanto así en las premisas normativas, en la premisa normativa, en la premisa fáctica, no, no hace uso de las premisas, sino a un diálogo, a un carácter dialéctico de la argumentación. Nos hace referencia que para argumentar debe haber persuasión, un diálogo con la parte adversa, con la autoridad judicial o con uno mismo para lograr llegar a un convencimiento.
ya sea la parte adversa, o ya sea la contraparte, si es que estamos, por ejemplo, en una negociación, o a la autoridad judicial, para que dé curso a nuestra petición y no así la del adverso. En eso consiste la concepción pragmática. Y bueno, la complementariedad de las concepciones de la argumentación jurídica, que es como una conclusión de lo que hemos ido hablando. Esas concepciones que hemos visto, esas dimensiones de la argumentación jurídica, no pueden ser concebidas de manera aislada. No es decir, bueno, yo me quedo con una concepción formal y no me importa la concepción material o la pragmática. No es posible, porque debe haber una relación. No es posible porque, bueno, debe haber una relación entre todas las dimensiones de la argumentación. Hay que entender que una resolución o una pretensión o una fundamentación debe estar lógicamente estructurada. Debe existir una justificación material de las premisas y en ese sentido vamos a entender y dependiendo de cómo trata nuestro caso, si es muy complejo o simplemente nos basa una norma que obviamente va a ser una norma conforme con la Constitución, que va a ser que pues nosotros acudamos a una justificación interna o externa. Y a cada quien va a ver, de acuerdo a eso también va a estructurar pues lo que es su pretensión, su defensa o sus demandas. Entonces, no es algo arbitrario, no es decir, yo voy a fundamentar mis pretensiones o una autoridad judicial, yo simplemente voy a basarme en la justificación interna. No, ya conlleva de que cada quien analice cada caso, porque cada caso es muy, muy particular. Em, Además, no solamente existe, hay que entender que hay varios, no solamente elementos, sino actores de por medio. En el caso, por ejemplo, de los procesos penales, existe la posición de la víctima, pero también existe la posición del Ministerio Público y de la parte adversa va a estar pues la posición de la defensa. Y entonces vamos a tener pues diferentes argumentos, porque también, bueno, el fiscal es abogado, en la defensa habla un abogado, en la parte acusadora habla un abogado. Entonces, a momento de defender un juicio o de asesorar a las partes, también se tiene que argumentar. Y pueden tener, y estos argumentos pueden ser diferentes. Van a ser diferentes los argumentos de la parte querellante que del querellado. La obligación de la autoridad judicial será pues el contestar a todos los argumentos de las partes y fundamentar por qué un argumento vale más que el otro. De hecho, que al Tribunal Constitucional llegan, y ese es el error, mejor dicho, ese es el error al que ingresan las autoridades judiciales, que pueden tener una conclusión que aparentemente puede ser legal, pero no ha dado las razones de su decisión, no ha argumentado, no dice por qué eh, no se aplica o no se sanciona o no se condena al imputado o por qué se lo está condenando. En el ejemplo que les decía de la pena de muerte, se darán cuenta, ¿no? Es algo bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque para empezar, es un delito grosero. Grosero porque, bueno, atañe muchas esferas también. Estamos hablando de agresión psicológica, emocional, que no quiero hacer excepción o diferencias de violación, o perdón, de violencia o de delitos, porque todo ilícito es malo en sí mismo. Pero es más grosero, por ejemplo, que una estafa, digamos, de unos 1.000 bolivianos frente a una violación de una niña de 13 años. O sea, es más complejo, pero se darán cuenta, entiendo que hay ese ámbito subjetivo, pero la conclusión que he llegado, si en un principio yo les decía, la pena de muerte es válidamente, constitucionalmente no es válida para violadores, podrían decirme, no, que la docente de repente muy, es de repente muy retrógrada o no se pone a pensar la víctima o de repente no le conmueve la situación y no es así, no es así. Pero para eso pues hay que saber argumentar, hay que saber exponer del por qué. Y imagínense que la autoridad judicial diga, es que ¿cómo voy a aplicar la pena de muerte? O sea, esté ya resolviendo la autoridad judicial y diga, ¿cómo voy a aplicar la pena de muerte si no es válida por la Constitución? O la Constitución prohíbe la pena de muerte. Entonces, en mi resolución simplemente voy a poner de que no se aplique este tipo penal porque la pena de muerte está prohibida por la Constitución. Y ya, ahí termina su conclusión, su resolución.
Obviamente va a apelar la parte querellante y va a decir, ¿cómo es esto? Está diciendo de que aquí está el Código Penal que me dice que le dice a usted que debe sancionar con pena de muerte, pero dice que solamente porque la Constitución lo prohíbe, no está aplicando esa sanción y es más, lo está absolviendo porque dice que es inconstitucionalmente válido. Va a apelar, y de hecho es que así llegan al Tribunal Constitucional un sinfín de resoluciones en las que una de las partes está presentando acción de amparo constitucional por la violación del derecho al debido proceso en sus elementos falta de motivación y argumentación. Recuerda los elementos de los derechos a las garantías judiciales que hemos visto a principios de este semestre. Y es que esa resolución del juez, si bien sí es que, bueno, en pocas palabras se podría decir que tiene razón o que constitucionalmente no es válido aplicar la pena de muerte a los violadores, pero no ha dado las razones de su decisión. No ha buscado una justificación externa, no como la que en ese ejercicio breve que hicimos hace unos minutos lo hemos expuesto, que si bien eso establece el Código Penal, pero vivimos en un Estado constitucional de derecho en el que la norma suprema no es la ley, sino la Constitución política del Estado. Y la Constitución expresamente establece que la pena de muerte está prohibida. Pero además, el artículo 410 de la Constitución establece que tiene rango constitucional o que conforma el bloque de constitucionalidad las normas y de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y la Convención Americana también prohíbe. Consecuentemente, no es posible, si vivimos en un Estado constitucional de derecho, no es posible aplicar la pena de muerte porque es contrario a la Constitución y contrario a los convenios y tratados internacionales. Empero, si bien no es posible aplicar la pena de muerte, pero es merecedor de la pena máxima aplicable por la prevista por la Constitución, porque se entiende que si el legislador ha previsto este tipo de sanción es porque la gravedad del delito es muy, o bueno, es muy amplia o es muy compleja, que hace merecedor de una pena mayor, por decirlo así, ¿no? Y ahí dirá el juez, si bien no se aplica la pena de muerte, lo que se aplica es la pena máxima prevista por la Constitución, que es 30 años de presidio sin derecho a indulto. Ese es un razonamiento ya más, más coherente. Ya está buscando justificaciones externas. No le va a bastar al juez simplemente decir, no es que esta disposición legal es contraria a la Constitución, por lo tanto no se puede aplicar. No. Esa es una resolución que no está motivada, no está fundamentada. Lo que tiene que hacer la autoridad judicial es decir, si no va a aplicar la ley, decir por qué no va a aplicar la ley, dar fundamentos constitucionales, emitir sus criterios, justificar externamente. ¿Para qué? Para que en el caso, en este mismo ejemplo, que la víctima apele y diga, momento, es que el Código Penal dice que se debe sancionar con pena de muerte y yo apelo, el Tribunal de Instancia Superior vea la argumentación expuesta por la autoridad judicial en su resolución y diga, ah, no, es que esta autoridad judicial está explicando el por qué no se le puede aplicar la pena de muerte. Y es que tiene razón esta autoridad judicial, eso está prohibido por la Constitución y los tratados y convenios internacionales, pero además de ello está aplicando una pena máxima que es 30 años sin derecho a indulto, de presidio. Entonces, se confirma la resolución. Eso es distinto. Y ustedes eso es lo que tienen que hacer, ya sea si se dedican a ser autoridades judiciales, a identificar el tipo de caso que están resolviendo, si es un caso fácil o un caso difícil, y buscar su justificación interna o externa. O si están del otro lado del mesón, si son ustedes los abogados de litigantes, ya sea de la víctima o de quien están defendiendo, ver si se trata de un caso fácil, un caso difícil, ustedes ya van a entenderlo, decir, es que no basta esta disposición legal, hay varios elementos que vuelven compleja esta situación jurídica. Por lo tanto, esta autoridad judicial no le va a bastar una justificación interna en su resolución, tiene que haber una justificación externa. Y si no justifica externamente, esa resolución no está debidamente fundada, no está motivada en derecho.
Y ustedes pueden apelar si esa decisión es contraria a su pretensión. Ahí está la clave de la argumentación jurídica. ¿Se dan cuenta? Durante años a nosotros nos han enseñado a aplicar la técnica del silogismo. Esta es mi premisa mayor, premisa menor, mi consecuencia. Este es el hecho, este es el derecho y esta es la consecuencia. Y a la fecha me animo a decir que un 98% de las autoridades judiciales siguen aplicando un silogismo jurídico tanto para casos fáciles como para casos difíciles. Lamentablemente, uno de la crisis, uno de los factores de la crisis judicial es que pues los jueces no fundamentan, no razonan, se han vuelto en, como diría no Voltaire, unos ventrílocos del derecho, que simplemente repiten la norma y a veces hasta eso lo hacen mal. eh, Siento decirlo, pero es la verdad. Y pues, ¿cuál es la consecuencia? Que constantemente hay que estar apelando, recurriendo las resoluciones. Incluso el Tribunal de Instancia sigue sin argumentar, incluso el Tribunal de Casación sigue sin argumentar. Hay que estar planteando acción de amparo constitucional. Y ojo que no es tan sencillo. Hay casos, y personalmente lo he conocido, que desde la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta que se ha planteado apelación, casación y luego han planteado una acción de amparo constitucional, que no es otro recurso, ojo, eso hay que aclararlo, no es otro recurso, pero las partes se han visto obligadas de acudir ante la jurisdicción constitucional por la constante violación de derechos fundamentales, en este caso de carácter procesal, que es el derecho al debido proceso. Entre lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional y la sentencia dictada en primera instancia han pasado 12 años. 12 años porque la autoridad judicial no resuelve en el plazo, tarda años, literalmente años en resolver, en emitir una sentencia en todas las materias, bueno, en familia más breve, pero casi en todas las materias. Bueno, en materia procesal civil ya un poco se ha cortado porque en audiencia complementaria está obligada la autoridad judicial a dictar la parte resolutiva de la sentencia. Pero aún así, los procesos judiciales duran años. Si se apela, en sala se duerme literalmente unos 2, 3, 4 años. En el mejor de los casos, en 2 años están devolviendo. Con mucha suerte, si el caso no es muy complejo y si por alguna buena suerte se ha adelantado el sorteo del expediente, en un año. En el mejor de los casos. Por lo general en salas se están durmiendo 2, 3 años. Ni qué decir en Sucre, Tribunal de Casación, mínimo son 4 años allá. Entonces, ese es el motivo. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial no fundamenta, no valora la prueba, no motiva su decisión, no identifica si es un caso fácil, un caso difícil, para que una simple justificación interna, si es un caso fácil, pues le sirva. Pero si es un caso complejo, ya tiene que acudir pues a justificaciones externas, no le va a basar la simple decisión, sino constantemente esa resolución va a ser objeto de recursos de apelación u otros recursos que pueda franquear la ley. Y ustedes como abogados tienen que identificar eso. Ya sea que, como les digo, se dediquen al litigio, ya sea que sean fiscales, ya sea que sean autoridades judiciales, asesores de empresa, en todo, porque la argumentación jurídica es aplicable en todos los ámbitos del derecho. Bueno, con eso estaríamos concluyendo esta unidad temática. Les he pasado un texto. Ahorita les voy a pasar la instructiva más. Lo voy a actualizar y colgar a plataforma, pero me voy a adelantar en pasarles por el grupo de WhatsApp. Vamos a hacer una práctica, esta vez ya no en clase porque no va a dar tiempo, pero les he pasado dos videos que les habla de las falacias. Otro elemento que tienen que saber identificar, las mentiras que nos dicen. eh, bueno, las falacias, pero desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Son dos videos, uno creo que de 6 minutos y el otro de 15 y algo. Por favor, esa va a ser tarea de casa. Van a sacarme una síntesis, una conclusión de esos videos en los que me expliquen qué es la falacia, qué es una falacia, obviamente, pero los aspectos generales que pueden identificar, yo los he visto en ambos videos, así que voy a saber si lo que me están diciendo es, pues es porque han visto el video o no. Entonces,
Por favor, les voy a pasar la instructiva, pero me adelanto en explicarles verbalmente. Voy a querer que me envíen una síntesis de ambos videos explicándome qué es lo que han entendido respecto a las falacias en la argumentación jurídica. Ya saben que eso pueden enviarme mediante documento Word o a mano, pero con letra legible, tanto al grupo de WhatsApp como por el correo electrónico, cualquiera de los dos. Con ese grupo estaríamos concluyendo nuestra clase de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Esperemos que las cosas en el país mañana se den de una buena forma. Yo les insto a ustedes, les insto a que vayan a votar. Ustedes están en su derecho de votar por quienes mejor les parezca. Esa es parte de la democracia. El elegir entre una, de repente, pluralidad de candidatos. Bueno, yo soy partidaria, no solamente desde ahora, desde siempre, de que no es bueno tener mucho candidato porque se dispersa el voto. No por esta situación, no porque hay que buscar una unidad, no, 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 sino no es bueno que haya una pluralidad, pero finalmente es el ejercicio de nuestra democracia representativa. Nosotros tenemos ese derecho, esa facultad de decidir, de manifestar quién queremos que sea nuestro mandatario. Hay una situación bastante difícil por el tema de la emergencia sanitaria, pero eso que no les repele de ir a votar, porque hay mucha gente que he escuchado, no me importa si no puedo ir al banco en 3 meses, no me importa, total, si no puedo viajar al extranjero, total, yo no viajo. No es eso. No es simplemente decir, no me importa la sanción que me vayan a aplicar. No olviden que, según nuestra Constitución, el sufragio tiene doble naturaleza. Es nuestro derecho, sí, pero también es una obligación que tenemos como ciudadanos. Vayan a las urnas, emitan su voto por quienes a ustedes les parezca. No importa si es partido verde, partido rojo, partido azul, partido colorado, su mejor candidato. Y háganlo conscientes. Siempre conscientes, no por presión, eso siempre les insto, no porque el grupo les diga esto, o sea, el grupo de su entorno, no porque les obliguen, sino por esa conciencia que puedan tener de elegir por el candidato que mejor les parezca para una Bolivia mejor. Creo que ya estamos cansados de los conflictos, apenas estamos saliendo de una crisis económica, educacional, de salud tan fuerte como la pandemia, y creo que lo que menos queremos es más conflictos. Y Dios quiera que las cosas se den para bien para el país de ahora en adelante. Pero cumplan con ese deber. Vayan a votar y voten por el que mejor les parezca, sin importar lo que el resto diga, sino su conciencia y lo que ustedes ven lo mejor para el país. No es decir un simple voto, pues no, si yo voto o no voto no sirve de nada. No, es un granito de arena. Cada recinto, pues, es importante cada voto. Al final todo se suma. No desmerezcan a su voto que vayan a emitir. Eso, grupo. Dios quiera que las cosas no salgan mal en nuestro país de ahora en adelante y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en nuestra próxima clase el día lunes.